Ok, vamos a hablar de cómo lijar correctamente con la lijadora orbital, que es este tipo, la que rota. Ella tiene dos giros, gira hacia acá y también gira hacia acá. Entonces, de todas las lijadoras del mercado, esta es como que la más práctica para lijar de una forma muy profesional y a un bajo costo, porque ese tipo de máquina es bastante económica, anda como unos 50, 60 dólares. Existen demasiados tipos en el mercado, hay de tambor, de cilindro, orbitales, rotoorbitales, de cuarto de lija, media lija, banda, disco, cualquier montón, pero esta en particular te permite hacer un tipo de lijado profesional de una forma rápida y fácil. Lo correcto siempre sería comenzar con un grano 80, que es un grano más brocho. Después pasar a un grano 120, un poquito más fino, y después pasar a un grano 180, que es mucho más fino. Entonces vamos a primero comenzar a lijar con la 80. Vamos a hacerlo sobre una tabla, digamos que ya ellas vienen más o menos, de fábrica vienen más o menos lijadillas. No es una madera que se brocha, es una madera que viene bastante bien desde fábrica, que es este tipo de tabla. Este tipo de tabla viene bastante bien desde fábrica. Entonces, si ustedes ven, el hilo está bastante bien. Entonces, este tipo de tabla la vamos a lijar primero con 80. Ok, ahora lo correcto sería lijar siguiendo la veta. ¿Qué es la veta? Pues la veta es lo que ustedes ven en la tabla, los colorcitos que suben, las líneas que suben, eso es veta. Hacia acá se podría hacer si ustedes ocupan como sacar una grada o una pelota o algo muy grueso que tenga un nudo sobresalido, podríamos hacerla de esta manera, no hay problema, o en círculo incluso, yo incluso utilizo el círculo, pero ya cuando ustedes vayan tirándole el acabado más fino, siempre elijan de esta manera. No de esta manera, con los granos más finos. Entonces vamos a comenzar con este grano más brocho para que ustedes vean el proceso lijado. Y como vieron, es el tipo de giro que tiene ella. Okay. Aquí la tabla con lija 80, entonces ya logramos sacar algunas rayitas, algunas imperfecciones. Ve que está la cara atrás, así es como ellas vienen. Esta es la cara por delante. Entonces, como ven, ya va quedando bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar a 120 para que vean la diferencia, porque ella, digamos, bueno, no sé si se va a poder notar, pero ya deja unas pequeñas rayitas en algunas partes, porque es un grano grueso, un grano 80. Entonces, de la misma manera, quitamos el papel, colocamos el papel 120 y lijamos exactamente igual. Ahí se ve el tipo de giro que tiene ella, como les digo. Ok. Entonces aquí ya estamos en 120. Entonces en 120 ya se ve bastante liso. Bastante terso. Y aquí básicamente ya salió las rayitas que tenía y ya está bastante liso. Ahora lo que podemos hacer es un toquecito. Para que quede mejor, podemos hacer un tips. Pasar un trapito húmedo por encima para que levante algunos pelitos que quedan de la madera
y sacarlos con la 180. Si lo pasamos así solamente la 180, entonces nos va a hacer un alisado mucho más, lo va a dejar mucho más liso, pero puede hacer que algunos pelitos se levanten cuando cae el tinte y dejen algunos grumitos. Entonces eso lo podemos sacar de esta manera. Y simplemente lo que hacemos es que pasamos un trapito húmedo por encima, poquito, tiene que ser mucho. Va a hacer dos cosas, nos va a limpiar el polvillo y cualquier cosa que quedara ahí en la lija, alguna partícula que se desprenda, alguna cosa, y nos va a quitar el polvito y va a hacer que las fibrillas que están medio sueltas se levanten. Y con eso lo que hacemos ahora entonces es que agarramos, damos el 120 y cambiamos a 180. Entonces con esos tres papeles lijan perfectamente una tabla. Entonces simplemente pasamos sobre la madera nuevamente de la misma manera. Ok, entonces de esta manera ya nuestra tabla está, como siempre les digo, hay que lijar mucho, demasiado, hasta que esté terso, suave, blando, como seda. Entonces, como ves, ya aquí ya está perfecto. Si seguimos lijando más, lo que vamos a hacer es tapar el poro, sellarlo. Y esto primero hay que echarle un sellador químico, pues un tinte. Entonces lo que podemos hacer es que sellamos así como está, lijamos con 220, aplicamos el acabado, la pintura, el tinte, el color, lo que ustedes quieran, y podemos repasar con 320 y volver a aplicar otra capa. Eso sería lo correcto. Entonces primero 80, 100, 180. Ya dejamos la madera lista. Después aplicamos sellador 220, tinte color 320 y otra vez tinte color y listo. Ya finaliza el proceso. Entonces esa es la forma correcta de cómo deberían de ustedes lijar y utilizar esta lijadora, que es una lijadora orbital. Entonces hay muchos tipos, muchas formas de hacerlo, pero esta es la forma más correcta que les puedo yo recomendar para hacer, para que el trabajo quede totalmente profesional. Como ven, ves que está lindísimo, totalmente parejo, muy diferente a la cara B. Ve del otro lado como viene ella. Si ustedes aplican químicos sobre este tipo de cara, obviamente el trabajo va a quedar horrible, se va a ver feísimo. Entonces hagan siempre este proceso lijado para que ustedes demuestren obviamente que saben hacerlo, porque lo aprendieron, porque lo vieron en este video, y para que los productos queden de forma profesional. Ya saben lo que tienen que hacer: darle me gusta, comparte, hacer algún comentario. Muchas gracias.